Buenos días, alumnos. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestras clases, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Prendemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar nuestra clase. ¿Qué fue con line? Rosales, prende tu cámara. Espinosa, prende tu cámara. No me pongas imagen, ¿ah? Daga, prende tu cámara. Pajuelo, prende tu cámara. Hidalgo, prende tu cámara. Zapata, prende tu cámara. Un rato estoy arreglando mi laptop. Mira, Quispe, prende tu cámara. Sosa, prende tu cámara. Choque, prende tu cámara. Muy buenos días, alumnos, con todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día, correcto, correspondiente al curso de física. Un tema que quiero que presten atención, por favor. Buenos días, profesor. Hoy vamos a tocar un tema de movimiento armónico simple 1. En realidad es un tema que necesita bastante análisis y concentración para justamente captar la idea que se le piensa transmitir. Antes de definir lo que es un movimiento armónico simple, veamos algunos conceptos previos. Por ejemplo, movimiento periódico. El movimiento periódico es aquel movimiento que se repite a intervalos de tiempos iguales. Entonces,
a intervalos iguales de tiempo, eso va a ser un movimiento periódico cuando va de un lado hacia otro. ¿Está bien? Y el movimiento oscilatorio es un movimiento periódico de vaivén. Cuando está yendo de un lado a otro, está oscilando como un movimiento de vaivén respecto a un nivel de referencia considerado como punto de referencia o simetría, ¿correcto? Llamada posición de equilibrio, ¿ve? Entonces, el movimiento oscilatorio es cuando va de un lado a otro, ¿ve? Es un movimiento periódico, pero de vaivén, respecto a una posición central. Mientras que el movimiento periódico se repite a intervalos de tiempos iguales. Entonces, ¿qué cosa será periodo en un movimiento armónico simple? Es el tiempo que tarda el móvil en describir una oscilación completa. Una oscilación completa. La frecuencia es el número de oscilaciones completas efectuadas en una unidad de tiempo. La elongación en movimiento armónico simple es la posición, correcto, en un instante dado. En un instante dado es la posición de la partícula respecto a su posición de equilibrio. La amplitud es el máximo estiramiento o el máximo valor de la elongación. La frecuencia angular dada por omega será igual a 2pi por f. Todo esto que está acá, vamos a estudiarlo a través de esta oscilación. Veamos. ¿Cómo podemos lograr una oscilación? Si yo, por ejemplo, tomo una masa cualquiera m y lo acoplo a un resorte, entonces su posición de equilibrio, jóvenes, va a ser cuando x va a ser igual a 0. Pero yo tengo la posibilidad de que este resorte yo lo voy a estirar hasta una condición máxima, a un extremo máximo. O sea, desde la posición de equilibrio x igual a 0, lo puedo estirar hasta x igual más a. Amplitud máxima. Cuando yo voy a soltar el resorte y la masa juntos, entonces esto se va a venir para acá, ¿no es cierto? Va a llegar a este punto y luego va a volver. Cuando yo lo suelto desde esta posición, llega a x menos a y luego retorna a x más a, se dice una oscilación completa. Es decir, observe que yo le he soltado en esta posición, se va hasta x menos a y luego retorna hasta x más a. A eso en un movimiento armónico se le va a llamar oscilación completa. De tal manera que lo he soltado en el punto A, ha llegado al punto x menos a y luego ha vuelto a x más a. A eso se llama oscilación completa. Ahora, puedo tener entonces que esta partícula que está acá de masa m, lo puedo mover hasta una posición x cualquiera, una distancia x, que no necesariamente va a ser la máxima amplitud, sino a una posición x. Entonces, en esa posición va a haber velocidad, va a haber aceleración. Entonces, el movimiento armónico simple es aquel movimiento que es periódico y oscilatorio a la vez. Periódico porque va a ir de un extremo a otro, ¿no es cierto? Y luego retornar y va a ser un periodo. El periodo es el tiempo que se demora la partícula o el cuerpo cuando yo lo voy a soltar en esta posición y va a retornar al punto donde yo le he soltado. Como yo he estirado el resorte lo va a jalar y luego lo va a volver a la posición inicial. Al tiempo que se demora desde este punto, luego llega a menos a y luego retorna a eso se le llama periodo. Tiempo que se demora en hacer una oscilación completa. Una oscilación completa es cuando parte de A, llega a este punto y luego vuelve. Perfecto. Entonces, es un movimiento periódico. Y oscilatorio, ¿por qué? Porque esto va a estar haciendo ida y vuelta, un vaivén respecto a este punto de equilibrio que x va a ser igual a 0. X igual a 0 va a ser el punto de equilibrio. Muy bien. Pero eso es desde el punto de vista conceptual, jóvenes. Para resolver ejercicios, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Ecuaciones. Y las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿qué va a pasar? Entonces, las ecuaciones del movimiento armónico simple
se va a dar en lo siguiente. Veamos, a ver. Ecuaciones del MAS, movimiento armónico simple. Para las ecuaciones del MAS, lo vamos a hacer como una analogía con un resorte, ¿no es cierto?, que está en posición vertical, donde este será el punto de equilibrio. Cuando este se va a ir hacia arriba, máxima amplitud, mínima amplitud, menos A, y va a ser una onda sinusoidal, ¿ok? Sinusoidal. Entonces, la elongación, ¿correcto?, es acá, ¿qué cosa? La elongación vamos a tener que va a ser igual a X igual a la amplitud por el seno de omega t. O sea, la elongación siempre va a ser igual a X igual a la amplitud por el seno de omega t. La velocidad va a ser la amplitud por W por el coseno de omega t. También a la velocidad la vamos a conocer como la frecuencia angular, que es omega, ¿no?, por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la elongación elevado al cuadrado. La aceleración en un movimiento armónico simple vendrá dado como A, ¿está bien?, A de aceleración con la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado y por el seno de omega t. Bien, entonces, estas ecuaciones, ¿correcto?, lo vamos a aplicar en ejercicio, pero también debemos ver algunas restricciones. Por ejemplo, se dice que la velocidad es máximo si x es igual a 0, lógico. Si la velocidad se expresa de esta manera, si x vale 0, yo tendría raíz cuadrada de a cuadrado es a, y la velocidad máxima se presenta cuando x es igual a 0. Quiere decir que cuando el cuerpo o la partícula va a pasar por su punto de equilibrio, cuando yo lo suelto acá, su velocidad va a ser máxima. ¿Ves? Ahí está. Yo lo suelto acá, entonces cuando pasa por la posición de equilibrio x igual a 0, la velocidad de este cuerpo va a ser máxima. Ahí está, ¿ves? Velocidad máxima, que será más o menos la amplitud por la frecuencia angular. La velocidad mínima es igual a 0 cuando x es la máxima amplitud. Quiere decir que cuando yo lo voy a soltar acá, este cuerpo, cuando yo lo voy a soltar en este extremo, su velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque justamente x igual a a. Y cuando yo pongo x igual a a, ¿qué va a pasar? Acá tendré a cuadrado y acá tendré a cuadrado. Esto sale 0 y la velocidad se vuelve 0. Ah, ya. Para la posición de uno de los extremos, sea en esta posición o en esta posición que yo voy a tener la partícula, la velocidad va a ser mínima, ¿correcto? Va a ser mínima igual a 0. Lo mismo pasa para la aceleración. Si la elongación es x igual a a, es decir, yo voy a tener acá que la elongación va a ser igual a a, entonces la amplitud máxima será frecuencia angular al cuadrado, ¿correcto?, por la amplitud, ¿no es cierto? Si x es igual a menos a, es más. Si x es igual a más a, entonces es menos con la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y la aceleración será mínima o es 0 cuando x es igual a 0. Es decir, cuando la partícula va a pasar por esta posición, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Su aceleración va a ser mínima igual a 0. Y cuando está en esta posición, la aceleración es máxima. Lógico, cuando va a venir acá, la partícula acá tiene velocidad inicial 0 y acá de frente sale con aceleración. Y en este punto la aceleración es máxima. Y en este punto también la aceleración es máxima. En este punto la velocidad es 0, en este punto la velocidad es 0. Para x igual a 0, la velocidad acá es máxima, ¿correcto? Y para x igual a, la velocidad es mínima, ¿correcto? Muy bien, entonces es lo que nos dice la partícula en esta parte de la expresión de fórmula. Adicionalmente también vamos a tener, ya hemos visto estos tres, ¿correcto?, que también se presenta la energía cinética máxima, será un medio de la masa por la amplitud elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, o la velocidad elevado al cuadrado, pero la velocidad máxima es la amplitud por W, o frecuencia angular. Entonces, la energía cinética máxima de la partícula
que está en movimiento armónico simple será un medio de la masa por la amplitud por W elevado al cuadrado. Y en los extremos, correcto, la energía cinética es cero. ¿Por qué cero? Porque la velocidad en los extremos es cero, pues jóvenes. Si yo tengo que la velocidad acá va a ser cero, su energía cinética será cero. Si yo voy a tener que acá la velocidad de la partícula va a ser máxima, su energía cinética será máxima. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo esta relación. La energía potencial elástica es máxima y vendrá dado como un medio de K por la amplitud máxima elevado al cuadrado, que sería A al cuadrado. Y la energía mecánica, que es igual, es la energía cinética más la energía potencial elástica. No habría energía potencial gravitatoria acá, sino que el resorte está oscilando de forma horizontal, entonces, y además va a estar presente la energía potencial elástica porque está amarrado con una masa, ¿ok? Que será igual a un medio de K elevado al cuadrado o un medio de la masa por la velocidad máxima elevado al cuadrado. Muy bien. Veamos periodo en un sistema masa-resorte, jóvenes. Si tenemos una masa en el cual, un sistema en el cual hay una masa M, ¿correcto? Y un resorte de constante de elasticidad K, entonces cuando esta masa va a oscilar con el resorte, el periodo que va a describir ese cuerpo será igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la masa de la partícula por la constante K de elasticidad. Puedo tener un resorte o de repente puedo tener 2 o más resortes, pero el periodo siempre vendrá expresado de esta manera. Y la frecuencia, como es la inversa del periodo, entonces la frecuencia será 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de K sobre M, que sería invirtiendo este valor, ¿ok? Porque la frecuencia es la inversa del periodo. Muy bien. Con esas consideraciones teóricas, jóvenes, vamos a ver ejercicios. A ver, prestar atención. 1. Dice, la posición de una partícula con un movimiento armónico simple viene dada por la siguiente ecuación. X igual a seno de 18 pi por t, ¿correcto? Más pi sobre 7,1 m en metros, donde t se mide en segundos, determinar la frecuencia en hertz, HZ hertz del movimiento, alumnos. Yo voy a tener acá que esta expresión que está en esta posición tiene X igual a la amplitud A por el seno de omega t más la fase inicial phi. Entonces, de la ecuación, W o la frecuencia angular es 18 pi, pero la frecuencia es 2 pi por F. La frecuencia angular es 2 pi por F. La frecuencia angular es 18 pi igual a 2 pi. Pi con pi se van y 18 entre 2 es 9. Entonces la frecuencia que a mí me están pidiendo calcular sale 9 Hz. 9 Hz es la frecuencia. Esto se compara con X igual a seno de omega t más la fase inicial. ¿Cómo lo vamos a ver en los ejercicios que vienen? Siguiente ejercicio, número 2. ¿Qué me dice? Se observa que el tiempo que tarda un oscilador armónico en pasar de su posición de equilibrio a lo siguiente, ¿correcto? A la de desplazamiento máximo con relación a esta es 4 segundos. ¿Cuál es su periodo? Jóvenes, acá debemos de tener en cuenta ¿qué cosa? Debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Cuando yo voy a estar en la posición de equilibrio, ¿qué quiere decir? Quiere decir acá X igual a 0. Cuando yo lo voy a arrimar a uno de los extremos, desplazamiento máximo, se va a demorar 4 segundos. Entonces, su periodo es cuando esta partícula va a volver a esta posición inicial. Pero cuando yo lo llevo a este extremo, entonces la partícula no va a volver acá nomás, sino va a llegar acá, va a pasar y luego va a volver y nuevamente va a volver a su posición de equilibrio, porque ese es un periodo.
Entonces, si se demoró desde este punto hasta un extremo 4 segundos, acá será 4 segundos, pero como va a pasar hasta acá, hasta el extremo de menos a 4 segundos, y luego vuelve acá 4 segundos. Entonces el tiempo del periodo será igual 16 segundos. La otra posibilidad es lo siguiente. Como todo el periodo vale t, entonces esto será t cuartos, esto será t cuartos, esto será t cuartos y esto será t cuartos. Como el tiempo que demora desde este punto hasta acá va a ser t cuartos sería igual a 4 segundos, de donde el periodo igual sale 16 segundos, ¿no? Si usted no quiere hacer este recorrido. Bien. Problema número 3. Dice, un carrito de 16 kilogramos está conectado a un resorte de constante elástica igual a 64 newton sobre metro. Oscila sin fricción. Determina el módulo de la velocidad máxima en metros sobre segundo del carrito si la amplitud del movimiento es de 5 metros. Entonces, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer acá, ¿qué cosa es? Tenemos que hacer lo siguiente, sacar los datos. Masa del carrito, 16 kilogramos. La amplitud que va a describir, 5. La constante de elasticidad, 64 newton sobre metro. ¿Correcto? Muy bien. Esos son los datos que tenemos de acá. Pero acá debemos tener cuenta que, me piden qué cosa, determine la velocidad máxima. La velocidad máxima es el producto de la frecuencia angular por la amplitud. La amplitud yo ya la tengo, pero no conozco la frecuencia angular. Entonces, jóvenes, la frecuencia angular viene dado como la raíz cuadrada de la constante de elasticidad, ¿correcto? Sobre la masa m. Luego la frecuencia angular será raíz cuadrada de 64 sobre 16. Esto me da 4, raíz cuadrada de 4, 2. Una vez que tengo la frecuencia angular, entonces reemplazo en la velocidad máxima. La velocidad máxima será la frecuencia angular que vale 2 por la amplitud que vale 5. 2 por 5, 10. Será 10 metros por segundo, ¿correcto? Entonces la velocidad máxima será igual a 10 metros por segundo. Entonces, observar bien. Sacamos los datos, buscamos la fórmula, ¿correcto? Y trabajamos matemáticamente, ¿ok? Muy bien, joven. Ejercicio número 4. Dice, un cuerpo describe un movimiento armónico simple, siendo su ecuación x igual 25 seno de 3 pi t más pi novenos en centímetros, donde t se expresa en segundos. Calcula el módulo de la velocidad del cuerpo en centímetros cuando se encuentra a 7 centímetros de la posición de equilibrio. X será igual a 7. De la ecuación, mira, esta ecuación que está acá se compara con esta ecuación, jóvenes. Este X será igual a la amplitud por el seno de omega t más la fase inicial. Entonces, cuando tú comparas esta ecuación con esta ecuación, miembro a miembro, X con X, 25 será igual a seno de 3pi. 3pi será igual a omega por el tiempo t. Y la fase inicial será pi noveno. Pero como a mí me piden la velocidad, entonces de esta comparación, la frecuencia angular W sale ¿cuánto? 3pi. La amplitud, ¿cuánto sale? Comparando 25, correcto. Pero yo sé que la velocidad se puede expresar como la frecuencia angular por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces reemplazamos. Velocidad será igual. Frecuencia angular, 3pi. Acá está 3pi. Por la raíz cuadrada de la amplitud. Pero la amplitud vale 25. 25 al cuadrado. Menos x. Pero x es 7 centímetros. ¿Ves? X es la elongación o la posición. X igual a 7 centímetros de la posición de equilibrio. 7 al cuadrado. Entonces, desarrollando esto, me va a salir exactamente 24. 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado me sale 24, ¿correcto?
Y 24 por 3 es 72 pi. 72 pi centímetros sobre segundo será la velocidad en la posición x igual a 7 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces siempre, cuando a mí me dan una ecuación, yo lo voy a comparar con la ecuación de la elongación y de ahí sacamos los datos que nos interesan para calcular la velocidad de la partícula. ¿Ok? ¿Pregunta? Ya está. Pasamos a algunos problemas adicionales. Uno dice, la posición de una partícula con un movimiento armónico simple viene dada por la siguiente ecuación. A ver, x de t igual 6 seno de 10 pi t más pi séptimos en metros, donde t se mide en segundos. La posición en metros, t en segundos. Acá está el tiempo. Determina la frecuencia en hertz del movimiento. Nuevamente, jóvenes, lo he escrito acá nuevamente la ecuación que está acá y la ecuación para la elongación, porque esta es la elongación. Esta es la elongación de la partícula en movimiento armónico simple. La elongación viene dada por la amplitud, por el seno de omega t más la fase inicial, phi. Entonces, comparando x con x, 6 será igual a la amplitud, ¿correcto? Y omega t será igual a 10 pi. De la ecuación, la frecuencia viene dado por 10 pi, pero la frecuencia es 2 pi por f, ¿correcto? Entonces, en un movimiento circular uniforme, se hace la comparación con un movimiento circular uniforme. Luego, la frecuencia es 10 pi, será igual a 2 pi por f. Luego tenemos acá, pi con pi se van, voy a tener 10 entre 2 igual a 5, la frecuencia será igual a 5 Hz, ¿correcto? Bien. Pregunta. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos hecho la comparación fundamentalmente de la ecuación que a mí me están dando como dato con la ecuación que conocemos para la elongación del movimiento armónico simple, ¿correcto? Muy bien. Ejercicio número 2. A ver, la posición de una partícula con un movimiento armónico simple está dada por la siguiente ecuación. X de t es igual a 3 seno de 2 pi t más pi quintos en metros, donde t se mide en segundos. Determina la rapidez máxima en metros sobre segundos y el módulo de la aceleración máxima en metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, jóvenes. La velocidad máxima viene dada por la frecuencia angular por la amplitud, pero de la ecuación acá podemos notar que la frecuencia angular es 2pi. Ya no he puesto la otra ecuación porque ya lo hemos manejado. La frecuencia angular será igual a 2pi. Y la amplitud será igual a 3. Luego, como ya tengo la frecuencia angular y tengo la amplitud, calculo la velocidad máxima. La velocidad máxima será frecuencia angular, que vale 2pi, multiplicado por la amplitud 3. 2pi por 3, 6pi metros sobre segundo. Ya conozco la velocidad máxima que están pidiendo calcular. Para la aceleración máxima, jóvenes, será igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Pero la frecuencia angular ya está acá, 2pi, elevado al cuadrado por la amplitud que ya lo tenemos, que vale 3. Entonces, 2pi al cuadrado es 4pi cuadrado, por 3 será 12pi cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, la aceleración máxima. Entonces, miren, la parte operativa no está siendo muy dilatado, solamente que hay que conseguir bien los datos de acuerdo a lo que me dan como información. Voy sacando los datos y luego reemplazo en la fórmula de lo que me están pidiendo. Velocidad máxima, frecuencia angular por la amplitud. Aceleración máxima, frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Correcto? Y reemplazando los valores y operando de forma pertinente, puedo calcular tanto la velocidad máxima como la aceleración máxima. Muy bien. Veamos ahora problema número 3. Dice, el más de una partícula está descrito por la siguiente expresión. Ya está. Donde t se mide en segundos.
calcula la relación de la aceleración máxima entre la velocidad máxima. A ver, entonces la aceleración máxima es frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y la velocidad máxima, frecuencia angular por la amplitud. Cuando yo hago la relación entre estos, solamente A con A se van, un W con un W se van, y tengo que es W. Pero W ¿a qué es igual? De la relación, W es igual a 7pi. Por lo tanto, esta relación solo sale 7pi. ¿Ve? Entonces, ¿cómo? Sacando los datos, ¿ve? Obtengo la información de esto que vale 7pi directamente. Muy bien. Número 4. Calcula el valor de la posición inicial en metros de una partícula que desarrolla un movimiento armónico simple, descrito por la siguiente ecuación de posición. X igual a 24 seno de omega t más pi medios. Entonces, ¿qué pasa? Como t es igual a 0, esto se vuelve 0. Y tendré 24 posición inicial para el tiempo 0. Tiempo 0, esto se volvió 0. Y tendré posición inicial 24 por el seno de pi medios. Porque como esto se volvió 0, me salió seno de pi medios. Pero seno de 90 grados por trigonometría vale 1. Por lo tanto, x0, posición inicial, 24 por 1, 24 metros será la posición inicial de la partícula. ¿Ok? Muy bien. Conocer trigonometría seno de 90 por si acaso es 1. 5. Se observa que el tiempo que tarda un oscilador armónico al pasar de su posición de equilibrio a la de su extremo máximo es 2 segundos. Ve, acá 2 segundos. ¿Cuál es su periodo? Acá lo he hecho con el otro método. Si su periodo es t, cada uno de estas partes es t cuartos. Pero como yo paso de la posición de equilibrio hasta este punto y se demora, ¿cuánto? T cuartos, entonces t cuartos será igual a 2 segundos. De donde t, que es el periodo, será igual a 8 segundos, ¿correcto? Será igual a 8 segundos. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta eso. Muy bien. Problema número 6. ¿Qué dice? Un carrito de 8 kilogramos conectado a un resorte de constante de elasticidad 32 newton por metro, oscila sin fricción. Determina el módulo de la velocidad máxima en metros sobre segundo del carrito. Y la amplitud del movimiento es 4 metros. Masa, 8 kilogramos. K, 32 newton sobre metro. La frecuencia angular es K sobre M. Reemplazando los valores, la frecuencia angular vale 2. Entonces, la velocidad máxima será frecuencia angular por la amplitud. Pero me dicen que la amplitud vale 4. Entonces, la velocidad máxima será 2, que ya calculé, por 4. Entonces, será 8 metros por segundo. ¿Ves? Entonces, reemplazando los valores en la fórmula respectiva de frecuencia angular, obtenemos ese valor y reemplazamos para la velocidad máxima. ¿Ok? Muy bien. Ejercicio número 7. Un oscilador armónico simple tarda 12 segundos en experimentar 5 oscilaciones completas. Calcular cuál es la frecuencia angular del oscilador. A ver, el periodo será, a ver, el tiempo sobre el número de oscilaciones. Tiempo total 12 sobre el número de oscilaciones 5. Eso sería el periodo. Pero la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, ¿correcto? 2pi sobre el periodo es la frecuencia angular porque sería 2pi por f, pero es f 1 sobre t. Entonces este periodo lo reemplazo acá, 12 sobre 5, y voy a tener que se va para el otro lado. Entonces tendré 10 sobre 12, mitad 5, mitad 6. La frecuencia será 5 sextos de pi. ¿Está bien? Radianes sobre segundo. Problema 8. Si el módulo de la velocidad máxima es 36 metros sobre segundo y su frecuencia es 2 sobre pi hertz, ¿cuál es el valor de la amplitud? Jóvenes, la velocidad máxima es frecuencia angular por la amplitud igual a 36, dato del problema. Pero la frecuencia es, ¿qué cosa? 2 sobre pi de hertz, la frecuencia en hertz.
Entonces, pero además la frecuencia angular es 2pi por f. Entonces, como yo tengo frecuencia angular por A es igual a 36, este W lo reemplazo por su valor, ¿correcto? Como la frecuencia es 2 sobre pi, entonces 2 sobre pi será acá, pi con pi se van, y sale que W es 4 radianes sobre segundo. Como yo conozco esto, que es igual a 36, reemplazo W, que es 4, y 4 por A sería igual a 36. ¿De donde la amplitud será igual a cuánto? La amplitud será igual a 9 metros. Entonces, importante para este tema, ¿cuál es? Sacar bien tus datos, ¿correcto? Y utilizar la fórmula de acuerdo a lo que nos piden, ¿ok? Entonces, y operar de forma correcta. Muy bien, Jorge. Ahora me van a contestar la lista rápidamente, por favor, ¿ah? ¿Ya? Me va a contestar usted la lista rápidamente. Ya, a ver. Usurriaga. Alumno, contesta rápidamente la lista, por favor. Usurriaga. Presente. Daga. Presente. Conteste la lista, alumno. Presente. Vázquez. Presente. Vázquez. Presente, lista. profe. Mesa. Rocío. Presente. Conteste la lista. Rocío. Presente. Bien. Pajuelo. Presente. Espinosa. Presente. Zurita. Zurita. Presente. Ya, Zapata. Zapata. Choque. Choque. Presente. Quispe. Presente. Armas. Presente. Ascoy. Ascoy. Presente, profe. Ya, muy bien. Sosa. Sosa. Carranza. Presente. Seña. Presente. Muy bien. Reyes. Falto yo. López. Presente, profe. Profe, yo. Rosales. Presente. Rojas. Presente. Vargas. Presente. Álvarez. Presente. Ávila Román. Presente. Ávila Rodríguez. Presente. Hidalgo. Presente, Hidalgo. Presente. Palacios. Presente. Calderón. Calderón. Miñope. Presente. Tejera. Presente. Melgar. Presente, Melgar. Ya, ¿a quién no le he llamado? A mí, profe. A mí, profe. ¿Tu apellido? Morales. Morales. Profe, a mí también. ¿Cuál es tu Me apellido? llamó. Troncos. Troncos. Ya, ¿quién más, jóvenes? ¿A todos les he llamado? ¿Sí? ¿A todos? ¿Calderón está presente? No me ha contestado. Calderón, ¿tiene problema con su micro? Profe, a mí, profesor Juanca. Huanca, habla Huanca, ¿ves? Huanca, ya está. A ver. Yamelí Calderón, tiene problema con su micro, creo ya, bueno. Jóvenes, muy bien, muchas gracias por su asistencia en este tema. Traten de revisar la teoría que les voy a enviar a través del PPT. Hagan su tarea, están parecidos a los problemas que hemos hecho, ¿ok? Y envíe la tarea a la plataforma, jóvenes, ¿ok? Hay algunos que están enviando bien, otros que no están enviando, por si acaso yo lo reviso en Blendeta, no lo subes a la plataforma, mira, tú mismo eres consciente de la cantidad de tareas que estás subiendo, ¿ok? Espero que todos ustedes se conserven bien de salud, en realidad la situación